Bien, muchachos, vamos a hablar ahora de la primera derivada. ¿Listo? Vamos a hablar de la primera derivada, pues con esta vamos a tener algunas cosas que me dicen cuál es el comportamiento de la función. De hecho, pues la sección se llama gráficas y la primera derivada. Gráficas y la primera derivada. Bien, una cosa que nosotros pues ya tenemos, que nosotros ya habíamos dicho, es lo siguiente. Nosotros, voy a recordarla aquí, voy a colocar aquí, recordemos lo siguiente. F es creciente si la derivada es mayor que cero. Vamos a colocarlo así. F es creciente en un intervalo. Colocar aquí. F es creciente en AB. Si f' de x es mayor que 0 para todo x que esté en el intervalo. El intervalo puede ser abierto o puede ser cerrado. ¿Listo? Decimos que ahí la función es creciente. ¿Qué más decimos? ¿Qué más teníamos? Que la función era decreciente en el intervalo si ahora decimos que la derivada es menor que 0 para todo x que esté en el intervalo. Eso habíamos dicho. Bien, esas son cosas que nosotros teníamos. Bien, gráficamente, ¿qué significa que sea creciente? Gráficamente es que el comportamiento de la función, por lo menos, bueno, voy a hacer aquí unas gráficas que precisamente a partir de esas gráficas voy a escribir la primera observación que vamos a tener, que es precisamente, digamos, la prueba de la primera derivada para determinar si un valor crítico es máximo o mínimo relativo. Bien, vamos a suponer que por aquí tenemos el valor A. Perdón, vamos a colocarlo aquí. Por aquí tenemos A, por aquí está C y por aquí está B. Lo mismo aquí, voy a decir que por aquí está A, por aquí está C y que por aquí está B. Y vamos a pensar en lo siguiente, miren. El comportamiento de la función voy a decir que es creciente hasta C. Entonces, miren, vamos a hacer una gráfica que sea creciente. Sería algo de esta forma. Esa es una gráfica creciente. Y decreciente, entonces vamos a hacer algo de este estilo, por ejemplo. Bien, entonces miremos aquí qué es lo que sucede. Bien, por lo menos aquí gráficamente, de la gráfica uno puede decir, vamos a escribirlo de esta manera. F es creciente, vamos a escribirlo así, en AC. Vamos a colocarlo, bueno, en A se ve que sí, pero en C no sabemos. En C parece que, de hecho vamos a colocarlo aquí, que en C, que C es un valor crítico, ¿listo? O sea que aquí la recta tangente es horizontal. Esa es la recta tangente en C. Bien, entonces f es creciente desde A hasta C y vemos también que f es decreciente en el intervalo de C hasta B. Bien, voy a hacer aquí otra gráfica que va a tener de hecho comportamiento diferente. Vamos a colocar que aquí la función es decreciente, voy a colocarla de esta forma. Esta es una función decreciente y que luego empieza a ser creciente. Así. Y entonces aquí vemos lo siguiente, que la función f es decreciente en el intervalo desde, vamos a colocar los abiertos, de A hasta C, y es creciente en el intervalo desde C hasta B. Bien, ¿por qué hago este análisis? Porque resulta que la primera derivada me va a permitir a mí decidir si estamos hablando de un valor máximo o mínimo relativo. ¿Sí? Y precisamente lo que tiene que ver es con este comportamiento. Si la función es creciente,
antes del valor crítico, si la función es creciente antes del valor crítico y después empieza a ser decreciente, entonces sería un máximo relativo. Si la función es decreciente y luego pasa a ser creciente, entonces sería un mínimo relativo. ¿Listo? Y bueno, de hecho, si es creciente y luego pasa a ser decreciente, lo que me está diciendo es, la derivada antes de c es positiva y después pasa a ser negativa. O sea, lo que me está diciendo es lo siguiente. Miren, en esta región tenemos que la derivada es positiva. Vamos a colocarlo aquí. La derivada es positiva. Y en esta región de acá tenemos que la derivada es negativa. La derivada es negativa. Aquí tenemos, en esta región, la derivada es negativa. Y en la otra región, la derivada es positiva. Entonces miren, cuando cambiamos de derivada positiva a derivada negativa, estamos hablando de un máximo. Y cuando cambiamos de derivada negativa a positiva, estamos hablando de un mínimo. Que esa es precisamente la prueba de la primera derivada. Voy a escribirla entonces en la siguiente página. Voy a escribirlo aquí como un teorema. Teorema que es la prueba de la primera derivada. Y lo que dice es lo siguiente. Sea f continua en un intervalo de la forma AB y derivable en el abierto, en el intervalo pero abierto, excepto quizás en un valor que va a ser C, que podría ser, digamos, en el punto crítico. Vamos a colocar aquí y C en AB valor crítico. Y vamos a decir lo siguiente. Tenemos las siguientes cosas. Si f' de x cambia de positivo a negativa, vamos a colocar aquí, positiva a negativa en C, entonces f de C es un máximo relativo. F de C es un máximo relativo. Segundo, si f' de x cambia de negativa a positiva en C, entonces f de C es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Y por último, si no cambia de signo en C, pues entonces es un punto de silla. Si f' de x no cambia de signo en C, entonces f de C no es extremo relativo. ¿Sí? No es ni máximo ni mínimo. Bien, eso es lo que nos dice nuestro teorema, que ahora de hecho lo podemos usar para corroborar, digamos, si una función tiene máximos o mínimos relativos y en dónde estarían. Bien, entonces vamos a colocar en la siguiente página un ejemplo. Colocarlo por aquí, ejemplo, y pensemos en lo siguiente.
Ejemplo, consideremos la función, vamos a colocar aquí, vamos a colocarlo aquí, graficar f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Vamos a graficar esa función. ¿Listo? Bien. Para graficar las funciones, siempre lo interesante, pues va a ser encontrar los puntos de corte con los ejes, y vamos a hablar de máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y de crecimiento de la función. Bien. Por ahora nos faltaría algo más, que es lo que se va a ver en la siguiente sección sobre la gráfica de la segunda derivada, pero más o menos vamos a hacer un bosquejo con lo que tenemos hasta el momento. Bien, pensemos en lo siguiente. Bueno, ustedes van a revisar cuáles son las raíces. Bueno, vamos a colocar aquí cortes con los ejes. Y entonces vamos a empezar aquí con el eje X. Vamos a colocar con Y, que es el fácil. ¿Listo? Entonces con Y ya sabemos que lo que hacemos es tomar X igual a 0. Eso es lo que hacemos. Vamos a tomar que X vale 0. Y entonces sería, ¿cuánto es f de 0? Que f de 0 sería 2. Entonces el corte con el eje Y es el punto de la forma 0,2. Y ahora, corte con X. Con X entonces ya sabemos que lo que hacemos es hacer Y igual a 0. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que resolver es lo siguiente. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2 igual a 0. Eso es lo que tenemos que resolver, y de ahí pues entonces sería usamos la calculadora, ¿sí? Para encontrar los valores. Entonces si quieren ustedes háganlo ahí con su calculadora. Aquí pues estamos resolviendo una ecuación de grado 3, ¿sí? Entonces la calculadora tiene la opción de resolverla y nos diría los valores de x aquí en este caso. ¿Cuáles son? Tendríamos 3 valores. Tendríamos 3 valores. ¿Ya lo revisaron por ahí? Bueno, estos serían, voy a colocarlos yo más o menos, eso sería menos 2, uno sería aproximadamente 0.21 y aproximadamente 4.79. Aproximaciones. O sea que tenemos aquí, por este lado, aquí tenemos un punto de intersección con el eje Y, y aquí hay 3 puntos de intersección con el eje X, que son menos 2,0, 0.21,0 y 479,0. Tenemos esos puntos de intersección. Bien. Intersección con los ejes. Siguiente. Esto fue lo primero que hicimos. Ahora vamos a hablar de monotonía. Vamos a mirar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. A eso me refiero con monotonía. ¿Listo? Entonces, para mirar dónde es creciente y decreciente, lo que necesitamos es derivar. Derivamos. ¿Quién sería f' de x? Y la derivada me queda que es 3x cuadrado menos 6x menos 6x menos 9. ¿Listo? Igualamos a 0 y esto nos quedaría, bueno, lo podemos factorizar. Esto quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa sería la derivada. Que esto sería también lo mismo que escribir 3
factor de dos números que multiplicados me den menos 3 y restados me den menos 2, o sea sería x menos 3 por x más 1. Sería de esta manera. Bien. Y para indicar dónde es creciente y dónde es decreciente, debo revisar dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Para eso entonces debo mirar dónde esto es, la pregunta es aquí, dónde esto es menor que 0 o dónde es mayor que 0, ¿sí? O dónde es mayor que 0. ¿Y cómo hago para mirar dónde esto es menor o mayor que 0? Pues esto lo debo hacer usando cementerio. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos tres factores, que es el 3, el factor x menos 3 y el factor x más 1. Y vamos a hacer una línea que representa a los reales para cada uno. Ya sabemos que de hecho la primera no la teníamos que hacer, solamente la hago para que se usen los tres factores. Un momento aquí. Voy a hacer aquí una línea que representa a los reales. El primero, ¿dónde se anula? No se anula nunca. El segundo, ¿dónde se anula? Se anula en 3 positivo. Y el tercero se anula en 1, en menos 1. Y vamos a mirar cómo nos quedan los signos. De la primera me quedan todos positivos. El 3 siempre es positivo. De la segunda me queda que si tomo valores mayores que 3 me va a dar positivo. Valores menores me queda negativo. Y de la última me queda en menos 1. Si tomo valores mayores que menos 1 me da positivo. Si tomo valores menores me da negativo. Y aquí me queda entonces menos por menos por menos, más por menos me da más, más por más me da menos, y más por más me da más. O sea que tengo lo siguiente, miren, tengo que f es creciente, ¿en dónde? F va a ser creciente de menos infinito hasta menos 1, unido con de 3 hasta infinito. ¿Sí? Decreciente lo va a hacer desde menos 1 hasta 3. Eso es lo que tenemos. Bien. De hecho, de esto que hicimos acá, ya tenemos cuáles son los valores críticos. Vamos a hablar aquí de extremos. Extremos relativos. Extremos. Entonces, primero pues sería encontrar los valores críticos. Ya sabemos que f' de x es lo mismo que 3 por x menos 3 por x más 1. Tenemos eso de ahí. Lo igualamos a 0 y aquí tendríamos dos valores. X igual a 3 y x igual a menos 1. Y vamos a decir qué pasa con cada uno de ellos. A ver, ¿cuánto sería? Vamos a colocar aquí. El primero, f de 3. F de 3, ¿cuánto es? Hagan la cuenta ustedes ahí. F de 3 sería menos 25. F de 3 igual a menos 25 es un ¿qué? Entonces miren, en 3, ¿qué pasa? La derivada cambia de negativo a positivo, ¿sí? Entonces, como cambia de negativo a positivo, dijimos que iba a haber un mínimo relativo. Mínimo relativo. Y ahora, ¿qué pasa con f de menos 1? F de menos 1, si lo evalúan ustedes, nos daría 7. F de menos 1 nos daría 7. Y 7 es un... Entonces, como en menos 1 la derivada cambia de negativo a positivo, en menos 1 hay un máximo relativo. Máximo relativo. Y ya, con esa información es suficiente para realizar la gráfica de nuestra función, con esa información que tenemos ahí. ¿Qué hay que graficar? Lo que hay que graficar son estos puntos, primero, las intersecciones con los ejes, que son estos de aquí, estos 3 puntos, y después debemos graficar precisamente los puntos donde están los máximos y mínimos, que aquí sería el punto de la forma 3, menos 25,
y aquí el punto de la forma menos 1,7. Bueno, vamos a tratar de hacer un bosquejo y luego lo vamos a graficar en GeoGebra para ver que realmente nos quedó una buena gráfica. Listo, entonces voy a colocarlo en la siguiente página. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, no sé qué tanto vaya a necesitarlo acá. Bien, a ver, vemos de qué forma podemos tomarlo aquí para que necesitamos llegar hasta 25. Vamos a ver si de 3 en 3. Entonces aquí sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. A ver cuántas hay hasta ahí. Aquí sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo creo que tocaría dejarla así de 3 en 3 porque de 2 en 2 no nos daría el espacio. Bien, dejémosla así de 3 en 3. El problema es que nos van a quedar los valores muy pequeños. Entonces por aquí sería 3. Sí, nos van a quedar bastante pequeños. Bueno, voy a desplazarlo un poco hacia arriba. Voy a borrarlo y lo vuelvo a hacer. A ver, voy a suponer que por aquí está 6, 4, 2. Entonces aquí estaría sería menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, menos 20, menos 22, menos 24. Por aquí estaría menos 25. Vamos a ver si lo escribí bien. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, menos 24. Entonces por aquí sería menos 25. Bueno, voy a poder desplazarlo un poco. Por aquí estaría el 7. Bien. Nos quedaría de esta manera. Bien, hagamos la gráfica aquí. Entonces vamos a graficar primero los puntos. Los puntos de intersección serían 0, 2. Entonces el punto 0, 2 es el punto que me queda ubicado acá en esta parte. Ese sería el punto 0, 2. Siguiente punto sería el punto 0.21,0. Entonces 0.21,0 vamos a colocarlo, tendría que estar bien pegado acá. 0,21,0. Siguiente punto sería 479,0. A colocar por aquí, esto es 2, 4, 5. Es casi llegando a 5, ¿no? Entonces sería por aquí 4,79. Perdón, aquí es 6. Lo puse mal. Esto es 6. Por aquí en la mitad estaría el 5. Casi llegando a 5, entonces sería por aquí. Sería de esta manera. Bien. Ahora pinto los puntos. Bueno, me falta uno. El otro era menos 2,0. Menos 2,0 no lo he pintado.
Está por aquí el menos 2. Entonces sería por acá. Bien. Ahora pinto los extremos de la función, los valores extremos. Entonces dice, 1 es 3, menos 25. Entonces en 3, por aquí estaría 3, menos 25 me quedaría por acá. Quedaría por ahí. Lo bajé mucho. Ese sería el punto 3, menos 25. Y el otro punto es menos 1,7. Entonces por aquí está menos 1,7, quedaría por acá. Bien. Y ahora vamos a graficar. Entonces miren, cuando vayamos a graficar vamos a mirar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dice, lo que grafique desde menos infinito hasta menos 1, todo es creciente. Entonces desde menos infinito hasta menos 1 todo es creciente. Vamos a tratar de hacer un bosquejo. ¿Listo? Bueno, nos va a quedar igualito. Por lo menos, así, digamos que aquí continúa. Y ahí todo sería entonces creciente de menos infinito hasta 1. Ahora dice, desde menos 1 hasta 3 todo va a ser decreciente. Entonces desde menos infinito hasta 3 todo va a ser decreciente. Vamos a cuadrar pues que pase por los puntos. Ahora bueno, voy a tratar de que pase por el punto que está allá abajo. Bueno, ahí más o menos un bosquejo. Realmente ahí no me está quedando que es una función. Vamos a tratar de hacerlo. Bien, así. Supongamos que ahí quedó bien hecho. Bien, y ya llegamos al punto que queríamos. Ahora, desde 3 hasta infinito sigue siendo creciente. Entonces, desde 3 hasta infinito va a ser creciente. Vamos a graficar aquí. Y hacia infinito sigue siendo creciente. Bien, y algo de esta forma es la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Eso de ahí. Esa es la gráfica de nuestra función. Y les dejo a ustedes pues que grafiquen y que revisen que realmente nos quedaba de esta manera. Quiero terminar ya pues esta parte con un teorema que es importante, que me habla sobre extremos absolutos. Y lo que dice es lo siguiente. Suponga que C es el único valor crítico de f. Valor crítico de f de x. Es el único valor crítico que tiene la función. Y vamos a colocar lo siguiente. Si f de c es un extremo, vamos a colocarlo aquí, es un extremo relativo, entonces f de c es un extremo absoluto. Es un extremo absoluto. Eso es lo que tenemos. Si nosotros tenemos una función con un único extremo, este extremo es absoluto. Bien, eso era precisamente con lo que quería terminar. Y ahora lo que sigue es hablar de la segunda derivada y después sí empezar a hablar de optimización, que es lo que vamos a hacer ya para finalizar nuestro curso de cálculo 1. ¿Listo? Pero entonces eso lo hacemos en la siguiente clase, en nuestro siguiente video.